Bueno, la democracia se tiene que generar y se tiene que la política que van a implementar cuando puedan acceder al también en los medios de comunicación. Una vez que se hizo la fiscalización... Pero también recordemos que ya hay credenciales que en el reverso ya no tienen números. Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia. Entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a INE Radio, en este espacio de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, en donde platicamos con funcionarios del instituto para que nos cuenten cuáles son las diversas actividades que realiza esta autoridad electoral. En esta ocasión está con nosotros Eduardo Gurza Curiel, quien es titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Primero que nada, me gustaría que nos platicaras un poco de la fiscalización que realiza el INE. Sabemos que a partir de la reforma de 2014 cambió bastante y finalmente es un trabajo importante que está en el foco público. ¿Cómo es esta fiscalización? Sí, efectivamente, como bien lo dices, a partir de la reforma del 2014, el INE hace la fiscalización a nivel nacional. ¿Y esto a qué se traduce? Se traduce en que nosotros fiscalizamos tanto los procesos electorales federales como también los procesos electorales locales, además de fiscalizar el gasto ordinario de los partidos políticos. Ahorita, como bien lo sabes, estamos fiscalizando el proceso electoral local de las elecciones que acaban de terminar ahora con la jornada electoral del día 4 de junio. Entonces estamos fiscalizando. ¿Y en qué consiste esa fiscalización? Obviamente son dos conceptos generales que podríamos mencionar. El primero tiene que ver con los ingresos. Los ingresos que reciben los partidos políticos, los ingresos que reciben los candidatos, y en esto incluimos a los candidatos independientes, para poder llevar a cabo, y hablando de procesos electorales, para poder llevar a cabo su campaña. Entonces, revisamos el origen de esos recursos, que ese origen sea de fuentes permitidas. Tenemos, digamos, dos grandes fuentes de financiamiento: el financiamiento público, por lo que corresponde a las prerrogativas que otorga el INE o los organismos públicos locales a los diferentes partidos políticos o a los candidatos independientes para efectos de campaña, como también el financiamiento privado, que tiene que ver con aportaciones de militantes para partidos políticos o de simpatizantes también para partidos políticos o para candidatos independientes, o bien de los propios candidatos, aportaciones que realizan. Entonces, vemos ese origen y tenemos que revisar de dónde viene ese recurso, de qué cuentas vienen. O sea, obviamente no se permite montos mayores a 6,500 pesos aproximadamente que puedan entrar en efectivo a las campañas. Tienen que ser todos los recursos tienen que ser bancarizados. Y el otro concepto importante es precisamente los gastos. ¿En qué se gasta? Y entonces lo que revisamos en los gastos es precisamente si esos gastos corresponden a los conceptos que están definidos y establecidos para gastos de campaña en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y entonces revisamos en qué se está gastando y si todo el recurso y todos los gastos que realiza un candidato están registrados en la contabilidad. Para ese efecto, creo que es importante aquí destacar que a raíz de la reforma se estableció que los partidos políticos y los candidatos independientes tienen que registrar su contabilidad en línea. ¿Esto qué se refiere? Que tienen que contabilizar día a día todos sus eventos. Y en ese sentido hubo la necesidad de establecer un sistema integral de fiscalización, así le llamamos, para que los partidos políticos y los candidatos independientes registraran tanto sus ingresos como sus gastos, que además de que lo hace factible para que nosotros podamos fiscalizar desde el primer momento en que inicia una campaña a través de los registros contables, también hace homogéneo esa contabilidad para todos los candidatos. Y por mencionar una cifra, ahorita en estos procesos electorales que estamos fiscalizando, hubo 3,287 candidatos. Esto significa que son 3,287 contabilidades. Esperamos para el 18 traer cerca de 25,000 candidatos. Este es un trabajo arduo, ¿no? Porque son muchos informes que tienen que revisarse además en un tiempo corto. Así es. El tiempo es muy corto porque nosotros tenemos, aparte del momento, el tiempo de campaña
que tienen los candidatos en donde nosotros podemos ir fiscalizando. Posterior a eso tenemos, una vez que se cierra la campaña, tenemos 3 días para que los partidos políticos y los candidatos presenten sus informes, y a partir de ahí nosotros tenemos 10 días para hacer un oficio que le llamamos oficio de errores y omisiones, que fundamentalmente se refiere a las observaciones que le hacemos a los partidos políticos y a los candidatos independientes sobre sus ingresos y sobre los gastos que registraron. Y ahora, este trabajo los partidos políticos se están registrando en el Sistema Integral de Fiscalización, pero ¿qué pasa si no registran? O sea, ¿la autoridad se queda con esa información? ¿Hay otra cosa que se haga? Sí, desde luego que nosotros, para verificar que lo que están registrando sea todo lo que están gastando, realizamos una actividad, un procedimiento de auditoría que le llamamos monitoreo. Ese monitoreo lo hacemos en diversos conceptos. El primero de ellos es que estamos monitoreando toda la propaganda que hay en la vía pública. O sea, hacemos recorridos con auditores, con un grupo de auditores, y les avisamos a los partidos políticos, los citamos a los partidos políticos para efectuar un recorrido y hacer el monitoreo. Y vamos viendo todos los espectaculares que encontramos en la vía pública, y vamos sacando un testigo a través de un teléfono móvil que está georreferenciado, que ponemos precisamente los datos principales de ese espectacular que vemos, o bardas pintadas, o lonas, o bien parabuses. En fin, vemos todo lo que está sucediendo en la vía pública que tiene que ver con publicidad, con promoción de los candidatos, lo vamos registrando. Ese es un monitoreo de propaganda en la vía pública. Pero también monitoreamos la prensa. También estamos monitoreando la prensa para efectos de todas aquellas inserciones pagadas que presentan o que hacen los candidatos o los partidos políticos. Pero también monitoreamos el Internet. También estamos monitoreando el Internet y estamos entrando a las páginas de las redes sociales y de los candidatos, porque ahora se ha dado también una publicidad, una promoción a través de redes sociales. Han subido videos, ha salido promoción, etcétera, y nos los han confirmado inclusive las diferentes empresas de redes sociales, como es Facebook, como es Twitter, como es Google. Nos han estado confirmando los gastos que realizan los candidatos. Entonces, monitoreamos toda esa parte y también asistimos a los eventos que hace cada uno de los candidatos, para efectos de saber qué es lo que está gastando, qué es lo que está sucediendo en ese evento. Suponiendo que llegamos a un evento y vemos una serie de camiones en donde trasladaron a las personas, entonces tomamos nota, tomamos fotografías, tomamos las placas de los camiones. Si en el evento pues hay un enlonado, entonces vemos que es un evento en donde se puso una carpa. Si en ese evento hay 500 sillas, pues tomamos nota de las 500 sillas, si hay templete, si hay micrófonos, si hay sonidos, si hay lonas de publicidad, etcétera, etcétera. Todo eso levantamos un acta en donde el representante del partido firma de lo que nosotros estamos observando, y eso lo monitoreamos. Todo esto que estamos haciendo de monitoreo, nosotros lo buscamos en la contabilidad. O sea, hacemos un cruce de la información que tenemos en nuestros monitoreos contra la información que está registrando el partido político del candidato independiente, de manera de que podamos observar si está registrada todos sus gastos en la contabilidad. Nos hemos encontrado obviamente con casos en donde determinamos que hay gastos hechos por algún candidato y que no está registrado en la contabilidad, y entonces es cuando nosotros se lo impactamos a la contabilidad y es sancionado el partido político o el candidato independiente al respecto. Y con todos estos elementos, ¿es fácil o es difícil detectar cuando entra dinero en efectivo más del que está permitido? Bien, desde luego que si entra más efectivo del permitido, digamos de una aportación que supere los 6,300 pesos y está depositada en las cuentas del partido político, del candidato, etcétera, nosotros sancionamos esa parte, porque no está permitido que pueda entrar dinero en efectivo, tiene que estar todo bancarizado. Y hacemos una investigación de quién aportó ese recurso.
de la persona que fue, ya sea un simpatizante o el propio candidato o un militante, hacemos la investigación de dónde sacó ese dinero en efectivo. ¿Sí? Vamos a sus cuentas bancarias y vemos si ese recurso fue retirado de alguna cuenta bancaria, porque en algunas ocasiones nos hemos encontrado en que retiran el efectivo de su cuenta bancaria y luego lo entregan en efectivo, ¿sí? Ignorando pues que no está permitido que hagan aportaciones mayores en efectivo. En ese sentido es como nosotros estamos vigilando que no pueda entrar dinero en efectivo, y si llegase a entrar es sancionado ese acto. ¿Y se sanciona al partido o candidato y a quien aportó el dinero? ¿O no se sanciona al partido o al candidato independiente, porque son los que reciben el recurso? ¿Sí? Independientemente de dónde, de quién venga, ¿no? Si hay alguna situación que investigar, nosotros lo que hacemos es que le damos vista a la FEPADE, suponiendo que pudiese haber algún delito al respecto. Entonces lo que hacemos es que le damos vista a la FEPADE y la FEPADE ya investiga a quien hizo esa aportación, ¿no? Y el dinero público que no está dentro de las prerrogativas que reciben los partidos, ¿también está prohibido que reciban dinero público de otros? Bueno, obviamente que hay diferentes ingresos que están prohibidos. Por ejemplo, en ningún gobierno, ningún poder le puede aportar a una campaña o a un partido político. Por mencionar algo, ningún municipio le puede aportar recursos, aunque vengan del erario público, no pueden aportarle recursos al partido político o a los candidatos. Eso está prohibido. Entonces, si se detecta alguna situación de esa naturaleza, se sanciona como un ingreso prohibido, ¿sí? Como un ingreso no permitido. Lo mismo que no pueden aportar sindicatos, que no pueden aportar asociaciones civiles, que no pueden aportar extranjeros, que no pueden aportar partidos políticos a otro partido político, ¿no? Y ahora, también a partir de la reforma de 2014, una causa de nulidad es el rebase de tope de gastos de campaña. Pero hay ciertas especificaciones, ¿no? ¿Cuáles son estas especificaciones? Sí, esta causal se da cuando el ganador ha rebasado el tope de gastos de campaña en más de un 5%, siempre y cuando también la diferencia de votación entre el primer lugar, entre el ganador y el segundo lugar, fuera menor a un 5%. En ese sentido se da una causal de nulidad. O sea, son dos elementos, que se rebase el tope de gastos de campaña en un 5%, más del 5%. Más del 5%. Y que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menos del 5% en votación. Okay. Exactamente. Digamos, los dos elementos para que se pueda dar una causal de nulidad, ¿no? La unidad técnica ve que en dado caso podría haber un tope, un rebase, y eso lo determinaría el Consejo General, la nulidad. ¿Cómo estaría ese supuesto? Bien, obviamente que cualquier rebase, yo quisiera aquí aclarar que cualquier rebase es sancionado. Ya una situación de que se rebase, ya es sancionado el monto que está involucrado en ese rebase, ¿no? Si suponiendo que rebasan por 1,000 pesos, pues ese monto de 1,000 pesos es sancionado. Pero además, si existe esta causal, lo que se hace es que se dan los elementos en donde se establece que hay una causal de rebase de topes de gastos de campaña con una diferencia de votación de menos del 5%, y esa situación le corresponde al Tribunal Electoral anular la elección. Digamos que esto se enviaría al tribunal porque es la instancia jurisdiccional que anularía. Es correcto. Sabemos que también partidos pueden hacer alguna denuncia en términos de los recursos de los partidos políticos. Entonces, si hay una denuncia, en este trabajo paralelo que está haciendo la Unidad Técnica de Fiscalización, digamos en un proceso electoral, ¿toman en cuenta estas denuncias, las investigan en ese momento? Sí, es correcto. Y quisiera comentar qué es lo que está sucediendo en este proceso que estamos fiscalizando. Ahorita a la fecha traemos 82 quejas. 82 quejas, hay algunas otras que se está investigando si son de fiscalización o tiene que investigarla alguna otra instancia, pero de fiscalización traemos 82 quejas de fiscalización y esas 82 se están investigando.
se están investigando, se están sustanciando. Algunas quejas que llegaron, digamos, antes de que cerráramos el oficio de errores y omisiones. Dentro del propio oficio de errores y omisiones estamos notificándole a los partidos políticos cuáles son los conceptos en los cuales el quejoso lo está denunciando por algún rebase de topes o de gastos que no están registrados en su contabilidad, para que haga las aclaraciones correspondientes. Dichas quejas tienen que resolverse junto con los dictámenes. ¿Por qué? Porque efectivamente una queja podría quizás llevar a impactar un gasto no registrado por algún candidato. Y ese gasto no registrado pues tiene que ser sancionado y tiene que estar dentro del dictamen, e inclusive pudiese ocasionar un rebase del tope de gastos de campaña por parte de este candidato denunciado, ¿no? Entonces sí lo estamos sustanciando. Todavía podemos recibir algunas quejas, prácticamente las quejas, se cierra el tema de quejas hasta 15 días antes de que se dictaminen y se aprueben las resoluciones. Y la ruta en la que estamos ahorita en la fiscalización de las campañas, ¿qué sigue? ¿En qué momento estamos y qué sigue? Estamos precisamente analizando las respuestas de los partidos políticos y de los candidatos independientes al oficio de errores y omisiones, a las observaciones que les hicimos. Estamos en ese momento analizando todo esto para preparar precisamente los dictámenes. Los dictámenes que nosotros pensamos circular el próximo 28 de junio a los miembros de la Comisión de Fiscalización para efectos de que los analicen y en su caso los aprueben junto con las resoluciones correspondientes. En este momento también estamos sustanciando las quejas que traemos, precisamente todas estas 82 quejas que mencionaba yo. Estamos haciendo todas las notificaciones, todas las investigaciones correspondientes para aprobar previamente las quejas y poder impactar estas quejas a los dictámenes. Ok, entonces se prevé que en julio será cuando... En julio, los dictámenes finales. Exactamente, en julio, alrededor del día 14 de julio. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy al pendiente de este tema. No, hombre, muchas gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Adriana Montiel y los invito a estar pendientes de los espacios del INE en las redes sociales, en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Por supuesto que también los invito a que visiten la página del INE en www.ine.mx. Hasta pronto. El Instituto Nacional Electoral presentó. Bueno, la democracia se tiene que generar y se tiene que La política que van a implementar cuando puedan acceder al también en los medios de comunicación. Una vez que se hizo la fiscalización... Pero también recordemos que ya hay credenciales que en el reverso ya no tienen números. Mucha verdad, mucho diálogo, mucha exigencia.